Todas las noticias e historias que causaron impacto durante esta semana en Ocaña y en la provincia, las tenemos aquí a manera de resumen en El Vestigio, programa al cual les damos la bienvenida y que originamos aquí en el Parque del Barrio Galán, donde precisamente esta semana se registró el asesinato de una persona de 20 años de edad. Esta historia la cuenta Karen Sánchez. Hombres que se movilizaban en una moto dispararon en repetidas ocasiones contra un joven de 21 años de edad, quien se encontraba sentado en un andén en una esquina del Parque del Barrio Galán. En el atentado fue gravemente herido Wilder André Guerrero Sánchez, quien fue trasladado al hospital pero posteriormente murió. Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades, basadas en versiones que han entregado algunos ciudadanos frente al homicidio, pues aseguran que fueron vistas dos personas que se acercaron en moto a disparar contra Guerrero Sánchez, quien según las autoridades había sido conducido a las instalaciones del comando de la policía de forma preventiva. En la comunidad educativa universitaria también causó impacto la captura de un estudiante de la institución de educación superior en Ocaña, quien es indicado de pertenecer a una banda de estafadores. Curiosamente, esta operaba desde la ciudad de Bogotá, donde se capturaron varias personas, asimismo otras en el departamento de Boyacá y otra más en Ocaña. Karen Sánchez también nos cuenta esta historia. Las autoridades tratan de establecer si los tentáculos de una banda de estafadores llegaron a Ocaña por intermedio de una persona que fue capturada en este municipio. Se trata de un estudiante universitario señalado de pertenecer a una organización que tenía como fachada una empresa de alquiler de vehículos en la ciudad de Bogotá y en la que resultaban estafando incautos a quienes se les recibían vehículos con traspasos abiertos a cambio de incluirlos por contrato para que prestaran servicios en grandes compañías, lo que resultó falso. La policía venía haciéndole seguimiento a los integrantes de la banda, pesquisas que llegaron hasta Ocaña, donde según la autoridad vivía uno de sus miembros, quien fue interceptado saliendo de clases en la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. La investigación se adelantaba hace 10 meses, logrando la individualización de cada uno de sus miembros, entre estos el estudiante universitario. En Bogotá se realizaron 19 capturas, 2 en Boyacá y 1 en Ocaña, con lo que según las autoridades la banda quedó desvertebrada. Las autoridades están investigando un hecho confuso en el cual inicialmente el personero de San Calixto denunció que había sido víctima de un atentado. Esclarecidos los hechos con las investigaciones preliminares, se trataría de un acto de indisciplina de una patrulla militar que disparó contra el automóvil del funcionario. Un hecho confuso se presentó con el personero de San Calixto, Luis Fernando Niño Sánchez, quien inicialmente manifestó que había sido víctima de un atentado en la ciudad de Cúcuta. El incidente se registró cuando el funcionario salía de un evento. En ese instante, luego de abordar su carro, se presentó un altercado con un soldado profesional quien protagonizaba un escándalo. Cuando las autoridades militares conocieron la situación, llegaron al sitio para verificar qué pasaba, pero uno de los miembros de la patrulla se alteró al paso del personero, quien iba en su carro particular acompañado de 3 familiares. En ese instante su automotor fue impactado por el costado derecho justo en el puesto ocupado por uno de sus acompañantes. Inicialmente se creyó que era un atentado, pero luego se estableció que había sido un mal procedimiento de los militares que llegaron al centro a atender el llamado del soldado profesional. La Fuerza de Tarea Vulcano realizó varios operativos durante esta semana. En el municipio de Teorama, en su zona rural, fueron hallados explosivos y destruidos laboratorios. En las operaciones militares en la región del Catatumbo contra el narcotráfico en jurisdicción del municipio de Teorama, corregimiento Los Mesones, se ubicó un laboratorio de la compañía de Resistencia Catatumbo de las FARC, donde fueron hallados 600 galones de petróleo, 200 kilos de cemento, 500 kilos de permanganato de potasio, 110 galones de ácido clorhídrico, 600 kilos de nitrato de potasio, una fumigadora, una caldera, 5 cilindros de 100 libras y 98 canecas vacías de 55 galones. La ofensiva en contra del narcotráfico por parte de las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano continuarán para seguir frenando los corredores de movilidad de los grupos armados ilegales que hacen presencia en la región, manifestaron los mandos de la Fuerza de Tarea.
Igualmente en el municipio de Convención, la Fuerza de Tarea Vulcano realizó operaciones contra las organizaciones narcoterroristas. Allí también se decomisó material de guerra y fueron destruidos laboratorios para el procesamiento de alcaloides. En Calle Real del municipio del Carmen, tropas de la Brigada 30 capturaron en flagrancia a 4 integrantes de la compañía de milicias Resistencia Catatumbo de las FARC, quienes se encontraban en un cristalizadero que posteriormente fue destruido. En el sitio fue incautado una pistola con su respectivo proveedor, 5 radios marca Motorola, además de elementos empleados para procesar base de coca, entre ellas hornos microondas, motobombas, transformadores de alta tensión y tanques para depositar químicos. De otro lado, los militares capturaron a un miliciano del Frente Héctor del ELN en flagrancia, quien se movilizaba en una motocicleta Cross Suzuki GN 125 color rojo y se le incautaron 300.000 pesos y 1,1 kilogramo pasta de coca. El batallón del comandante terrestre número 127 en operaciones de registro y control ubicó y destruyó un laboratorio artesanal e incautó insumos químicos para procesar coca. En el marco de la segunda fase de erradicación de cultivos ilícitos va un total de 225 hectáreas erradicadas. La Fuerza de Tarea Vulcano ratifica su compromiso de garantizar la seguridad y bienestar del departamento. Lizeth Barbosa nos cuenta cómo este año las fiestas de Teorama también se vieron suspendidas por un ataque terrorista con una granada hacia el puesto de policía, una situación que ya en 2 años consecutivos se ha registrado en esta localidad de la provincia. Los teoramenses están viendo sus fiestas patronales en riesgo, pues por segundo año consecutivo miembros de grupos al margen de la ley se escudan en la cantidad de gente que se agolpa en el parque principal de Teorama para cometer actos terroristas contra la fuerza pública y la comunidad que se reúne para celebrar con actos culturales, recreativos y religiosos. Como el año pasado, una granada fue lanzada contra las instalaciones del comando de policía ubicada en una de las cuadras que circunda el parque principal, donde tradicionalmente se arma la tarima para recibir a las agrupaciones musicales que, al igual que en el 2012, tuvieron que suspender su presentación, pues el jolgorio que se pasa en segundos a momentos de pánico. En esta ocasión, un policía resultó herido luego de que presuntos guerrilleros de las FARC lanzaron una granada contra la estación de policía. Las autoridades reportaron que en plenas festividades patronales, los subversivos arremetieron contra los uniformados que estaban allí y que repelieron el ataque. El policía lesionado fue identificado como Franklin Laguado, quien fue trasladado al hospital de Ocaña. Entre tanto, se reportaba que en la acción violenta no habían civiles heridos, pues en ese momento el parque estaba atiborrado de personas. En el municipio fueron redobladas las medidas de seguridad para evitar nuevas alteraciones del orden público en esa localidad ubicada al norte de la provincia de Ocaña. También nos llegan informaciones del sur del Cesar, donde personas inescrupulosas han sacrificado babillas para comercializar sus pieles. La Policía de Tránsito y Transporte del sur del Cesar logró neutralizar el paso de este tipo de contrabando ilegal. La historia la cuenta Lizeth Barbosa. La Policía de Tránsito y Transporte del Cesar decomisó un cargamento de pieles de babilla que era transportado en un vehículo de servicio público. La incautación se produjo en la vía del municipio de San Martín, conduce a la ciudad de Aguachica. Allí, en un puesto de control de los uniformados, hallaron 50 pieles que estaban camufladas dentro de una cava con pescado. Una persona fue detenida y será judicializada por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Según autoridades ambientales, las babillas son animales protegidas por el Ministerio del Medio Ambiente, ya que están en vía de extinción. Las pieles que iban a ser comercializadas en el mercado negro tienen un costo de 30 millones de pesos. Como un hecho insólito, calificaron los habitantes del sector de La Primavera 2 robos que se registraron en diferentes viviendas a escasos metros del comando de policía. Allí los delincuentes se llevaron electrodomésticos, joyas y dinero en efectivo. Mientras una familia celebraba el Día de la Madre en una vivienda del sector de Las Palmeras, en una casa vecina donde residen allegados de quienes festejaban, los ladrones daban cuenta de elementos de valor que sustrajeron tras ingresar a la casa. Según la afectada, los delincuentes estarían observando los movimientos de la familia, mientras que miembros de la banda entraban a la casa, al parecer empleando una escalera para subir por la pared.
Los delincuentes tuvieron de cómplice la oscuridad que hay en esa cuadra, pues no cuentan con el alumbrado público a pesar de las insistencias para que les ubiquen luminarias. Una vez dentro de la casa, se llevaron televisores y elementos de valor, saliendo, según se presume, por la puerta principal. Esta misma víctima recordó que no es la primera vez que son objetivo de los ladrones. También se metieron, se entraron, los atracaron, los tuvieron allá más o menos 3-4 horas encerrados y les robaron todo lo que quisieron, los amenazaron con armas y todo y se fueron, se llevaron todo lo que se quisieron llevar también. Pero la inseguridad en el sector no paró, pues con la misma modalidad, al parecer empleando una escalera, delincuentes ingresaron por una construcción contigua a la vivienda para luego, tras romper un vidrio, entraron a la casa donde, empezando por el primer piso, esculcaron buscando objetos de valor. Luego, los delincuentes, tomándose todo su tiempo, entraron a una de las habitaciones donde revolcaron todo a su paso, logrando hallar una caja fuerte que contenía joyas. Además, arrancaron de la pared un televisor. Ese mismo procedimiento lo realizaron en otro cuarto donde también, en busca de dinero, revolcaron todo. Como mensaje tenebroso, dejaron un cuchillo clavado en una de las puertas. Los residentes de la vivienda, una vez llegaron, se dieron cuenta de la situación, dando aviso a las autoridades que una hora después no habían hecho presencia para conocer el caso. Este robo, como el perpetrado en el sector de Las Palmeras, ocurrió en residencias ubicadas a escasas cuadras del comando de policía. Las autoridades están en la investigación del caso ocurrido esta semana aquí en el Parque Galán, desde donde originamos esta semana El Vestigio, con el camarógrafo Iván Navarro. Gracias por haber estado con nosotros, los esperamos en una próxima oportunidad.